un buen tiempo en Levítico. Mi carga es que al estar repitiendo, a usted se le vaya quedando. Entonces yo voy a estar repitiendo, y mi carga es de que usted vea la progresividad de la palabra de Dios, que usted se dé cuenta que en cada libro el Señor va hablando, y no es sino hasta que llegamos a Apocalipsis, al último libro, que tenemos una palabra completa. Ahorita, al viajar a través de la Biblia, nos vamos ensanchando, porque cada libro es la palabra de Dios revelada. Entonces, por eso mi carga es que usted vea, que usted diga: gracias, Señor, porque estoy entendiendo tu libro sagrado. Que usted vea que Dios en Génesis empieza creando y termina con un hombre en un ataúd. Y luego usted ve que el hombre en Éxodo empieza como esclavo, pero termina como un tabernáculo lleno de la gloria de Dios. Y eso es muy importante verlo. Luego en Levítico usted ve que Dios habla desde el tabernáculo de reunión. O sea que cuando estábamos en Génesis nosotros podíamos decir que Dios hablaba desde el cielo. Cuando entramos a Éxodo, Dios hablaba desde el tabernáculo en el arca. Dice: ahí me reuniré. ¿Se recuerdan que en el propiciatorio dice que de ahí iba a hablar? Entonces veamos que ya en Éxodo el Señor habló desde el tabernáculo, pero ya le había hablado a Moisés desde una zarza. O sea que vean ustedes pues cómo el hablar divino va tomando auge, cómo el hablar divino se va formalizando, del cielo a una zarza, de una zarza a un tabernáculo. Ahora ya no le llama solo tabernáculo del testimonio, sino que le llama tabernáculo de reunión. Entonces ahora quiere que usted vea que Él habla desde el tabernáculo de reunión. Y algo que también nos debe de impactar, porque esto debe de impactarnos, es de que en Levítico, como Dios ahí nos muestra la vida de los sacerdotes, entonces ahí tenemos que entender el adorar de los redimidos y su vivir, el adorar de los redimidos y su vivir. O sea que en Levítico nosotros tenemos cómo Dios quiere que a nosotros le adoremos y cómo quiere Él que vivamos. Quiere que seamos sacerdotes adoradores y que vivamos con nuestras vestiduras de sacerdote, que en el Nuevo Testamento significa estar vestidos de Cristo. Amén. Así que nosotros, para entender esto, porque como tenemos tanto concepto religioso debido a que nosotros estábamos en una religión, y lo tremendo fue que estábamos en una religión y salimos de una religión y entramos a otra religión, y si no fuera por la misericordia de Dios seguiríamos aquí siendo religiosos. Pero gracias a Dios que Dios nos ha venido hablando de que debemos de ser revolucionados y que debemos de tener los conceptos claros. Si usted tiene el concepto de adoración claro, entonces usted se va a dar cuenta que no es como muchos tradicionalmente lo hacen, porque muchos tradicionalmente creen que el concepto de adoración es, ¿verdad?, es hincarse y estar haciendo ahí como reverencias y como persinándose. No, y aún nosotros los cristianos debemos de ser revolucionados en lo que es adoración, porque ¿se acuerdan de las 3 palabras que les enseñé
durante el estudio de Éxodo, ¿cuál era la primera? Indicación, implicación, significado. Entonces, no se les olviden esas palabras, porque el libro de Levítico nos indica cuál es la manera correcta de adorar a Dios. Si la captamos, entonces nosotros ya no vamos a tener un concepto de que adorar es hacer otras cosas que pareciera como que somos buenos adoradores, ¿verdad? Algunos creen que adorar es estar solo haciendo ciertos ritos, pero no. El concepto verdadero, fíjense pues, porque si lo captamos, nosotros vamos a estar creciendo espiritualmente. En Levítico, adorar a Dios es un asunto de contactar a Dios para disfrutar una porción común. Oigan bien pues, el verdadero concepto de adorar en Levítico es contactar a Dios para que nosotros disfrutemos una porción común con Él, porque cuando venía el sacerdote tenía que recibir el holocausto, que es Cristo, la ofrenda, que es Cristo, y tenía que comer Él y darle de comer a Dios. ¿Me explico? Entonces, no se vayan a conformar ustedes con cualquier concepto de adoración, porque es un asunto de una comunión con Él y cada uno en su presencia. Oigan bien, es un asunto de tener comunión con Él y cada uno en su presencia. Hacer eso es adorar a Dios. Entonces tenemos que trasladarlo al buen castellano, dijo aquel, ¿verdad? Porque si nos enseñan la foto, o sea que yo les enseño la foto. Ok, aquí está Levítico. El sacerdote venía vestido y le daban la ofrenda en las manos, y la mitad se la comía él y la otra mitad la quemaba y se la presentaba a Dios. Quiere decir que el acercarnos a Dios es para comer los dos. Él está esperando que cuando tú vienes a la reunión le des su comida. ¿Te acuerdas, Jorge? Él está con hambre. Jorge nos enseñó, él está con hambre. Entonces, usted tiene contacto con Dios por medio de Cristo, que es la ofrenda, pero resulta que esa ofrenda es para que los dos sean satisfechos. Si usted, como sacerdote, porque estamos hablando del sacerdote, usted come, usted saborea a Cristo. Ya vamos a entrar a las ofrendas para que usted sepa cómo. Después le voy a hablar, mire, esta es la comida, y vamos a entrar a comer, y entonces usted va a comer esta, por lo menos hay 7, y una de ellas es bebida, porque el que come y bebe, ¿verdad? Entonces vamos a ir despacito, familiarizándonos, para que la influencia religiosa se vaya alejando de nosotros como se aleja el demonio de mediodía, dice la Chabela. Para que se vaya alejando de usted toda influencia religiosa, porque puede ser que usted esté afectado por la influencia religiosa y por eso no tiene claridad para entender los conceptos. Entonces nosotros, para poder entender a Dios en una manera correcta, tenemos que tener una mente pero bien abierta para el Señor.
Yo le estoy hablando del verdadero concepto de adoración, porque lo demás es vacío. Si usted se acerca a Dios, usted se va a dar cuenta que cuando nos juntamos, nosotros debemos tener una clase de adoración. ¿Y por qué están tan serios hoy? ¿Están comiendo? ¿Están comiendo? Sí, fíjese pues. Porque cuando nos juntamos, nosotros tenemos que tener una clase de adoración. Por eso no puede usted venir aquí y estar desconectado de sus pensamientos, ni distraído. Cristian nos puso a cantarle al Señor, hasta dijo, piensen en esa palabra, glorifícate, glorifícate. Mientras me acerco, glorifícate. A veces nosotros somos descuidados en las cosas que hacemos. Y por eso somos la clase de cristianos que somos, porque no tomamos en serio lo que Dios nos ha puesto a hacer. Pero cuando uno se centra, y le doy gracias a Dios que me da la bendición de que todos seamos instruidos. Usted ya no es un cristiano común y corriente. Usted, Dios le da una palabra selecta. Dios le da algo a usted que usted diga, wow, de verdad que... Porque la realidad es esa, que nosotros venimos bien distraídos a la reunión. Es más, venimos afanados, venimos cargados. Pero ¿te vas a ir igual? Si precisamente cuando Dios nos reúne a nosotros es, echa sobre mí tu carga. Mire, si no viene a dompear, usted se va a ir siempre cargado. Usted tiene que entender el concepto de adorar a Dios. Porque si no, ¿qué pasó? Vino, se fue, y en vez de irse ensanchado, se fue, como dijo el hermano Carrillo, peor. Se fue peor, y me tiene que decir, no se dice peor, se dice peor. Entonces, concerniente a la adoración, usted tiene que cambiar concepto. Yo tengo que cambiar mi concepto, porque cuando yo me junto con ustedes para adorar, yo tengo que entender la clase de adoración que Dios quiere que yo le dé juntamente con usted. ¿Sabe cuál es la adoración que Él quiere? Que nosotros disfrutemos a Cristo juntamente con Él. Amén. Que usted lo disfrute, porque Dios disfruta a su Hijo, pero según como lo vea usted comer, cree que comerá Él con gusto. ¿Cómo come usted con gusto cuando alguien llega a casa con usted, especialmente si usted hizo la comida? Dígame sinceramente, unas 2, 3 opiniones. ¿Cómo se siente usted a gusto cuando invita a alguien a comer a su casa? Usted hizo la comida. ¿Cómo se siente a gusto con esa persona? Que le diga que está buena la comida, sabiendo lo que le gusta a cada persona, y dice, bueno, está bien. Mis meros moles. Oigan pues, oigan los testimonios. Hablando sinceramente, ¿a cuántas de ustedes, hermanas, después de que han hecho su comida, algunas veces ninguno se la comió? ¿Ustedes se sienten bien contentas? Ustedes dijeron, bueno, de por sí soy mal cocinera, porque muchas son malas cocineras, son raras las buenas cocineras. Las que de verdad saben hacer comida, casi ni hay entre las hermanas. De 100, una hermana es la que sabe hacer buena comida. Y por eso vea, las allá atrás todas se pelean. Si yo lo hubiera hecho de esta manera, así, y me hubiera quedado mejor, dijo aquella.
Ya saben quién es, ¿verdad? Mire, no, yo no dije que, mire, ella misma se la agarró solita. Y es verdad que no dije que era la hermana, pero ella misma dijo, yo no. Por ahí anda la cosa, cerca donde anda Gilmar. Con cariño, mijo. No, de verdad, cuando una hermana es cocinera y ella sabe que se esmera en hacer su comida, se siente gozosa que se la coman. Y mayormente cuando le dicen, hermana, su comida estaba muy sabrosa. Oh, no cabe la hermana. ¿No ve que una vez nos cuenta la hermana Ángela Montes, como no está, por eso lo voy a decir? Dice que ella estaba solita en la cocina y alguien allá en el comedor dijo, qué sabrosa está esta comida, ¿quién la hizo? Dice, ella no se aguantó, dice que allá estaba solita y decía que ella la había hecho. Pero allá solita en la cocina, cuando oyó que alguien en el comedor y que ella la hizo. Ahora imagínense ustedes, dijo Jorge, sabiendo lo que le gusta. Dios hace una comida exquisita, porque el asunto es de que esa comida es Cristo. Por eso Dios se revela como comida, porque la comida que Dios nos ha dado a nosotros es una comida especial. Le dio al pueblo en el desierto maná, comida de ángeles. Pero cuando ya lo mandó a hacer el tabernáculo, le dijo que se comiera los sacrificios, que se comiera la mitad el sacerdote, porque el sacerdote era el que ministraba. Entonces, si nosotros tenemos buen entendimiento, entonces nosotros vamos a venir a la reunión y vamos a compartir la verdadera experiencia del disfrute de Cristo de esta manera. Entonces todo lo que hagamos al reunirnos será una adoración genuina. Y quiero que les quede bien grabado, hermanos, porque esto es importante entenderlo. En la Biblia, la verdadera comunión está tipificada por fiesta. Fiesta. O sea que si nosotros hacemos lo que hizo Iván hace poco y nos dijo, vénganse todos hermanos, vénganse al frente, y que los que vayan llegando, que se sienten ahí, porque estábamos todos ahí. Vamos a hacer una fiesta. Ramón nos lo ha dicho miles de veces, vamos a hacer una fiesta. Uno debe de enseñarles. Yo miro a los muchachos, que los muchachos, pues como es el papá, es el hijo. De tal palo, tal astilla. Si los papás les enseñaran a sus hijos a alabar a Dios, hermano, todos aquí seríamos alabadores. Pero usted mírelos. No, yo no estoy criticando a nadie. Eche sus miradas y mire a los muchachos. Así están cuando están los cantos, mire. Pero yo muchas veces digo, pues cómo no va a estar así si el papá sí está. Miro al papá y el papá. Fíjese, y los cantos, y la gente danzando, y él. Imagínense, ¿qué clase de adoración le podemos presentar a Dios? Si es más que danzar y más que gritar y más que hacer cosas, es que todos juntos le digamos al Señor, Señor, es que lo que has hecho por nosotros es grande. Él está comiendo, porque estamos diciéndole lo que Él quiere oír. Los salmistas, hermano, le daban de comer a Dios. Los salmistas no tenían un Dios como los cristianos del Nuevo Testamento, que tienen un su Dios todo flaco y hambriento, mal atendido. Eso es. No, hombre, hermano, usted se mete a los salmos y se queda asustado.
Dice que David se despojaba hasta del traje, hermano. Y ya vio que hasta canto remolineando, ahora seré más vil por causa de Jehová. Hasta se burló de él su esposa. Así que las esposas, cuando los hermanos alaban a Dios, puede ser que se burlen de él, pero cuidadito porque se quedan estériles. Mical se quedó estéril por burlarse de su esposo, alabando a Dios. Entonces, en Levítico, Dios no solo tiene habitación, porque hermano, Dios se siente contento. Yo quiero que usted se dé cuenta que la revelación es completa. Porque por un lado Dios tiene casa, ok, somos la casa de Dios, ok, qué alegre tener casa, hermano, pero llegar a la casa y que no lo atiendan a uno. Porque ya vio que Dios aquí nos da toda la revelación. El Señor tiene habitación en la tierra, también tiene quien lo adore, gente que lo contacta y lo disfruta. Eso se llama avance de revelación. Si usted va entendiendo todos los puntos, si usted entiende que Dios tiene habitación aquí en la tierra, que usted es para adorarlo, que usted es para contactarlo, que usted lo disfruta, entonces Dios dice: si estás aprendiendo, mijo, lo que es la revelación divina. Otherwise, de otra manera, usted no está progresando espiritualmente, usted no está recibiendo revelación de Dios. Cada cosa que aprendemos es para que la hagamos. Ok, te reveló que tú eres la casa, gloria a Dios, pero ahora te está revelando que también quiere que lo adores, porque en la casa es para adorar, y también quiere que lo contactes, y también quiere que lo disfrutes. Y entonces Él se va a impactar de ti y va a decir: mi hijo está recibiendo revelación divina. Amén. O sea que está progresando espiritualmente. Pero imagínense, años van, años pasan. Yo sé que soy la casa de Dios. Ok, pero solo ahí te quedaste. Somos el cuerpo de Cristo, somos la casa de Dios, pero no disfrutas a Dios, no lo disfrutas. Él dice: ¿por qué no me disfrutas? Disfrútame, porque si tú me disfrutas, entonces yo te disfruto a ti. Pero si Él te mira que estás indiferente, Él va a decir: todo lo que yo he hecho por ti, y no puedo creer que seas puro palo. Todo lo que Dios ha hecho por ti, hermano, hermana, todo lo que Dios ha hecho por ti, y tú bien indiferente. Hablando en serio, ¿cuántas veces en esta semana que ya está terminando te quebrantaste? Delante de Dios te quebrantaste, que lloraste y le dijiste: Señor, yo quiero amarte más cada día. ¿Se lo dijiste? Solo 2. Pero Él está esperando eso. No van a creer ustedes que Dios ha abandonado. Dijo Dani que lo tenemos todo desatendido y descuidado. O sea que imagínense, el Dios de algunos es uno todo flaco y pues está igual que ellos. Porque el que disfruta a Dios, hermano, tiene un Dios disfrutable. Amén. Así que podemos ahora ver Génesis, Dios en el cielo,
Éxodo, en un monte, pero en Levítico, en el tabernáculo. Y si nosotros hacemos una comparación, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermano, que no es lo mismo que Dios hable en un monte a que Dios hable en una casita. Fíjese que en el monte hasta puso restricciones. Ancianos aquí, otros por acá, el pueblo hasta abajo. En cambio, en la casita, todos, debido a que idolatraron a esa imagen, ellos perdieron, porque primero la casita estaba ahí con ellos. ¿No es cierto, hermano del sí? El hermano del sí me compartió y me dijo, fíjate que me impacta que tuvieron que sacar el tabernáculo de ahí del pueblo y lo pusieron afuera del campamento. Y entonces ya no podían ellos estar muy cerca, sino que tenían que ver de lejos cuando Moisés se acercaba, y allá todos queriendo oír lo que Dios le decía a Moisés. Entonces, mis amados, yo pienso que Dios quiere darnos una revelación progresiva, que la vayamos viendo, ¿verdad? Para que entendamos, porque en Éxodo, estamos comparando, en Éxodo había llama de fuego, pero en Levítico no hay llama de fuego, sino que uno puede entrar a hablar con Dios al tabernáculo. Y es diferente a que lo guíe a uno una nube, ¿verdad que sí? A que le hablen. Diferente. Si la nube se mueve, tú caminas. Si la nube se queda parada, tú paras. Entonces estás esperando que la nube se mueva. Se mueve. Pero no es lo mismo que Dios esté platicando contigo. ¿Qué te gusta más? ¿Que te guíe por una nube o te diga, buenos días, mijo, ¿cómo estás? Que nos hable. Y Dios nos está hablando ahorita, porque Él nos está diciendo, miren, la verdadera adoración es que ustedes me hagan fiesta. La verdadera adoración es que ustedes me contacten y que ustedes disfruten su porción y yo disfrute la mía. Ustedes disfrutan todos los beneficios de mi Hijo amado, pero recuérdense que ese es mi Hijo en el que yo tengo complacencia. Y cada vez que ustedes alaban y glorifican lo que Él ha hecho por ustedes, que quiero decirles, dice Él, soy yo el que lo he hecho porque yo soy el papá. Yo les envié a mi Hijo. Él es el que me complace a mí, pero también los complace a ustedes. Así que Él me satisface a mí y los satisface a ustedes. Eso se llama que ustedes me adoren. Comemos juntos, disfrutamos al Hijo juntos. ¿Ibas a decir algo? Exacto, sí, pues tú sabes que en el Antiguo Testamento esos dibujos, esas fotografías son para hablar, se puede hablar de la guianza exterior, pero ya cuando Dios te habla desde adentro, eso es más elevado porque es una guianza interna. Amén. Y tenemos los dos aspectos, los tenemos los cristianos, porque nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros como vida y sobre nosotros como poder. Y lo más elevado no es el poder, sino la vida, ¿verdad? Y por eso hemos insistido siempre y dicho a los hermanos, no se puede solo predicar del poder, pero tristemente la religión tradicional solo predica del poder y de la grandeza de Dios, y que si cuando usted entiende a Dios en su pequeñez, es mucho más poderoso que en su grandeza, ¿verdad? Muchos a veces solo lo saben alabar en sus
grandes señales y prodigios. Pero el que aparentemente no ha hecho nada a Dios por él y lo ama, no ha hecho nada. ¿Quién puede decir que Dios no ha hecho nada por él? Pero aparentemente como que Dios no hiciera mucho por esa persona, pero esa persona es muy natural, todo lo recibe en una forma de vida, ¿verdad? Entonces esa persona disfruta a Dios y a veces la disfruta más que aquel que todo el tiempo anda como dinamita o cañón, ¿verdad? Porque la mayoría dice, ¿cómo estás, hermano? Aquí como cañón. Por eso me acuerdo de la hermana Paula. La hermana Paula le decía a uno, ¿cómo está mi hermana Paula? Aquí como cañón, pero ya disparado. La mera verdad, pastor, dice como cañón disparado. Para disparar otra vez hay que volverme a cargar, dice, ¿verdad? Entonces es importante, o si no, algunos dicen aquí candela, pero la realidad es que cuando se necesita saber cuánta realidad tienen, no tienen mucha. En cambio hay hermanos que no hacen mucho ruido y tienen mucha realidad. ¿Aló? Dijo Cash, yuhu. Para ver si les llama la atención, les dice yuhu. Muy bien, como es viernes y el día viernes yuhu, hacemos comparación, vemos cómo está Dios en un libro y cómo está en el otro. Entonces eso es mi carga ahora, que ustedes comparen Génesis con Éxodo y Éxodo con Levítico, y que se den cuenta que en la posición que se pone Dios en cada uno de esos libros es cada libro en la secuencia que va, porque esa secuencia eventualmente está arreglada por Dios para que uno vea la progresividad de su revelación. O sea que no es lo mismo 3 que 1. El 3 tiene más valor. Entonces cuando ya nos han dado Génesis, Éxodo y Levítico, ya tenemos más revelación, y ya no digamos cuando nos den Números y cuando nos den Deuteronomio y cuando nos den Daniel, tenemos que ser expertos en conocer los tiempos, y cuando nos den Mateo tenemos que ser expertos en el reino, y cuando nos den los libros que usó Pablo para atacar las herejías en contra de la gracia, tenemos que ser expertos también. Amén. Entonces ojalá que no nos acostumbremos pues a tomar las cosas de Dios en una forma indiferente. Entonces el esquema general del libro de Levítico es que a través del tabernáculo con las ofrendas y por los sacerdotes, los redimidos podemos tener comunión con Dios. Repito el concepto para que ojalá se nos grabara. Algunas cosas yo he visto que se les quedan, no sé cómo las he dicho, pero se les ha quedado. A través del tabernáculo con las ofrendas y por los sacerdotes, los redimidos podemos tener comunión con Dios, servirle y poder vivir una vida que lo exprese. Amén. Tener comunión con Dios es enfiestarse, es disfrutarlo por medio de Cristo. Eso es tener comunión con Dios, y eso solo es posible a través del tabernáculo con las ofrendas y por los sacerdotes. Amén. Lo cual es para nosotros hoy todo un asunto de Cristo. Todo para nosotros hoy día es un asunto de Cristo. La vida santa es el producto de nuestra comunión. No puede haber vida santa si nosotros no tenemos comunión con Dios. El hombre es santo cuando tiene comunión y mantiene esa comunión con Dios. En cuanto usted se desconecta de Dios, por eso él mismo dice, sin mí nada podéis hacer jamás, separados de mí nada. Pero que esos conceptos, hermano, de verdad penetren. ¿Qué significa que separados de Dios no podemos hacer nada? ¿Qué significa, hermano, que desconectados de Dios todo está en contra de nosotros? Entonces la vida santa
es el producto de nuestra comunión. ¿Qué te puede hablar una persona que todo el día pasa viendo novelas, hermano? ¿Tú crees que te va a hablar algo que edifica? ¿Qué te puede hablar una persona que todo el día lo usa para vulgaridades y chistes y para hablar de las personas, y cuando viene en la noche a la reunión quiere sentir la presencia, hermano? ¿Cómo vamos a sentir la presencia de Dios si todo el día pasamos desconectados de Dios? Si uno viene a celebrar lo que uno vive, hermano. Pero imagínese, hermano, no siento la presencia. Cada culto, hermano, no siente la presencia. Pues ¿cómo la va a sentir? Si no trae nada de ofrenda, todo el día pasa, hermano, hablando de fútbol, todo el día pasa hablando, hermano, de las riquezas terrenales. Entonces, cuando se trata de, ¿qué opinas, hermano? ¿Qué dijo el pastor? Pues estás distraído. Estás muy distraído. Hay un pensamiento central ahí, hermano, en Levítico. Ese pensamiento central, Cristo. El pensamiento central de ese libro es que Cristo, el todo en la comunión y servicio de la vida de los creyentes. Cristo es el todo en la comunión y servicio de la vida de los redimidos. En Levítico, Cristo es todo. Cristo es todo, 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 todo. Entonces, ojalá que se grabe esto, porque con esto voy a terminar, porque le miro la cara de enojado esta noche a usted. Pues ya me estoy enojando yo también. Pues de verlos enojados, ¿cómo no me voy a enojar yo? No, no se crea, solo es una broma. Es una broma. Pero sí me gustaría verlos sonreír por lo menos, hermano. Por eso cuando alguien está muy serio, hermano, le dice, sonríe que Cristo te ama, hombre. ¿Sí? Quiero que nos aprendamos las 5 secciones. Levítico tiene 5 secciones. Pero quiero que usted se las aprenda, porque yo voy a estar predicando de esas 5 secciones. Y se las va a aprender. Fíjese que Levítico tiene 27 capítulos. Génesis 50, Éxodo 40, Levítico 27. 5 secciones tiene nada más. Y la primera es del capítulo 1 al 7. ¿Sabe cuál es esa? Es ordenanzas concernientes a las ofrendas. Ordenanzas concernientes a las ofrendas. Esa es la primera sección. Ordenanzas concernientes a las ofrendas. Repítalo conmigo. Ordenanzas concernientes a las ofrendas. Capítulos del 1. Segunda, ordenanzas concernientes al servicio. Va a estar fácil porque ordenanzas concernientes al servicio. Ordenanzas concernientes al servicio. ¿Cuál es la primera? ¿La segunda? Concernientes al servicio, y es del capítulo 8 al 10. La segunda es del capítulo 8 al 10. Del 1 al 7, ordenanzas concernientes a las ofrendas. Del 8 al 10, ordenanzas concernientes al servicio. Tercera, ordenanzas concernientes al vivir. Al vivir. Dígame si no es un libro completo. Ordenanzas concernientes a las ofrendas, ordenanzas concernientes al servicio, ordenanzas concernientes al vivir, capítulo 11 al 22. Capítulo 11 al 22, enseñanzas, ordenanzas concernientes al vivir. Número 4, ordenanzas concernientes a las fiestas. Ordenanzas concernientes a las fiestas.
capítulo 23. Capítulo 23, chapter 23. Teachings, no, ordenanzas es commandments. Ordenanzas es mandamientos. Commandments concerning 4 cosas: ofrendas, servicio, vivir y fiestas. Y la última, otras ordenanzas y advertencias. Otras ordenanzas y advertencias, capítulos del 24 al 27. Les voy a preguntar, te las voy a preguntar a ti, apréndetelas. Te las voy a preguntar a ti. Sí, me vas a decir las 5, porque no estás tomando notas. Tomen notas. ¿Cuántas sabes? 2. ¿Cuáles son? Dime. Al servicio, ¿qué más? Te doy otra chancita, pues apréndetelas, porque ustedes tienen una mente ahorita, pero así, que pueden aprenderse las cosas. Yo ya las conozco. Ustedes se proponen, ustedes lo aprenden. Dímelas tú. Si no me las dices, le pregunto a tu mamá. A ver, tu mamá. Se salvó. Ahora les voy a preguntar los capítulos. Para la número 1, Dani, ¿qué? Del 1 al 7. Para la 2, Jorge. Para la 3, hermana Loli. Hermana Patti, para la 4. Ese está fácil, solo un capítulo. A ver, Milton, para la 5, otras advertencias. 24, sí, pues ya solo esos quedan, ¿verdad tú? Esa está más fácil. Hermano del Cid, dígame las 5, por favor. Concernientes. Servicio. A las fiestas. Junior. Karen, porque se escondió Ricky. Karen. Negrito. ¿Qué pasó, Negrito? Vino mudo el Negrito. Silvia, dilas tú. ¿Qué pasó? ¿Está tu corazón aquí? Ramiro, dilas tú. ¿Estás dormido? Hermanos, ¿cómo vamos a aprender si no le echamos ganas? Tenemos que echarle ganas. Pablito, dímelas tú. Perfecto, mijo.
un cristiano nuevo, nuevito, nos lo dice. A veces, ¿sabe qué me dicen los hermanos? A mí no me pregunte, pastor. Pues ¿cómo vas a aprender? Lupita, ¿las quieres decir, mija? Perfecto, sí está fácil. Solo es que todos tengamos un corazón y diga, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Mana Marta, dígamelas por favor. Está bien, si usted ahí tiene su librito, eso es lo que a mí me gusta. Ahí está su librito. Fíjese, por ejemplo, cuando Dios le decía a Moisés, Moisés decía, espérame, Señor, te lo voy a decir, es que soy tartamudo. Aunque seas tartamudo, dilo. La cosa es que tu pastor vea que tienes interés. ¿Cuántos me dicen pastor aquí, pero no se dejan pastorear? Fíjese, yo voy a ser más exigente con muchos de ustedes, porque se les está yendo el tiempo y ustedes no han aprovechado. ¿Es cierto o no, Gilmar? Ya Gilmar dice, y las otras advertencias dice. ¿No es cierto, Gilmar, que tenemos que aprender? No, eso me gusta a mí. El Gilmar siempre está apuntando. Siempre. Si usted no se le queda, hermano, apunte. Y yo como pastor, ¿cómo no me voy a sentir bien cuando yo le diga, hermano, tal, y usted ahí tiene su libro? Espéreme, pastor, aquí lo tengo. Y léamelo. Y yo sé que usted tiene su corazón, pero ¿cómo me puedo sentir? Hermano, ¿me lo puede decir? Hermano, tú me... ¿Qué pasó, hombre? Tenemos que aprender. ¿Soy tu pastor? Te puedo hasta quebrar la pierna. El pastor le quiebra la pierna a la oveja para que no se esté yendo para otros lados. Así que uno de estos días, si miran algunos enyesados, que yo le metí zancadilla. No, de verdad tenemos, hermano, que aprender. Tenemos que aprender. Miriam, dímelas tú, mija. Te ayudó un poquito Quintana, pero la cosa es que las diga Quintana, sin ver, sin ver. ¿Qué pasó, Quintana? Es todo, es todo, es todo. Jessy, dilas tú.
Ayúdale, Lupita. Diversas. Otras ordenanzas y advertencias. Lo que yo quiero es que así cuando yo estoy hablando, ustedes entienden lo que estoy hablando. Pero imagínense que yo hable y hablo y hablo y hablo y no hay interés, no, entonces yo me frustro. ¿Cuántos saben que yo daba conferencias para los matrimonios una vez al mes? Pues ya vieron que las quité porque ustedes no venían. Ahora me dice algunos pastores que se acuerda que había reuniones de... Sí, pero ustedes no vinieron. Entonces dije yo, ¿para qué les voy a estar insistiendo? Si no quieren. Hasta llegué una vez al grado de decir, bueno, si ya no vienen los martes, voy a quitar el servicio el martes. Y si no vienen el viernes, voy a quitar el del viernes. Y si no vienen el domingo, pues voy a quitar el del domingo. Entonces, ¿qué va a pasar? Conforme tú le eches ganas a esto, va a ser nuestra victoria. Yo le echo ganas, pero si tú no le echas ganas, hermano, ¿cómo va a bendecir Dios nuestras iglesias? Y tú, esta iglesia es tu iglesia. ¿Amén o no amén? Entonces hay que cuidarla. Si todos vinieran, hermano, esto estaría lleno, llenísimo, igual que el domingo, el viernes, igual que el domingo, el martes, pero todos con una pasión, con un sentir. Dios, yo quiero adorarte. Dios, yo quiero buscarte. Dios, yo quiero. Mire, esto es de empeño. Amén. Levítico. Ahora, como ya aprendiste las 5 secciones, te voy a decir qué significa Levítico. Significa, le dan 2 significados. Si tú tienes una Biblia que tiene comentarios, ahí te dice que el primero, o sea, los hebreos le llaman a este libro Guayikra. Guayikra. Ese es hebreo. Guayikra. Y quiere decir y llamó. Y llamó. Levítico es y llamó. Yahuicra, y llamó. Eso es Levítico. Y la otra parte de que le llaman Torah, usted ha oído la palabra Torat Gohanim. Torat Gohanim es Torah, es ley. Torah es ley. Cuando usted oye que los judíos tienen su Torah, su ley. Y Gohanim es sacerdote. Entonces es la ley de los sacerdotes. La ley de los sacerdotes. Entonces estoy contento porque muchos de ustedes, gracias a Dios, sí, hasta los que les regaña ya se les quedaron. Sí, porque cuando a uno lo regañan se le queda, hermano. Cuando el maestro le dice a uno, ¿y qué pasa contigo que no lo aprendes? Al ratito llega, ¿lo digo? Van a ver que Silvia en el próximo servicio, ¿lo digo yo, pastor? Eso me alegra a mí, que Ramiro me diga, pastor, ya las aprendí, ahorita se las voy a decir. A ver, Aura, dilas, mija. Ayúdale, Iván. Al vivir. Y terminemos con quien comencé, pues, dímelas, pues, Odalis.
y advertencias. Ya solo te falta aprenderte los capítulos. Padre, gracias en esta noche, Señor. Ayúdanos a todos a tener un corazón para ti. Señor, que no solo el pastor sepa la Biblia, sino que nosotros también. Ayúdanos, Padre Celestial, para atesorar lo que tú nos das. Que no nos conformemos con no saber, Señor, sino que sigamos siempre aprendiendo y recibiendo la revelación divina. Señor, gracias porque en esta noche hemos aprendido lo que es la verdadera adoración. Hemos aprendido, Señor, lo que es tener comunión contigo para poder ser personas santas. Nuestra santidad es el resultado de nuestra comunión. Señor, gracias por todos mis hermanos. Yo los bendigo en esta noche y te doy gracias por ellos y te ruego que les des a cada uno más y más sabiduría y entendimiento para que sepamos lo que tu palabra dice. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice...